Las empresas exploradoras mineras y petroleras en el Perú, que ya se viene dando hace más de 15 años. Se le quiere dar un cachito más, 3 añitos más. Congresista Arana, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, muy buenos días. Efectivamente, ayer ha sido muy desagradable, ¿no?, ver que la legislatura extraordinaria que inicialmente se convocó, o esta ampliación de legislatura que inicialmente se convocó supuestamente para la reforma del sistema de justicia, pues traía las sorpresas de un festival de exoneraciones tributarias, ¿no? Ya antes habíamos visto y generó un escándalo nacional el intento de exonerar de impuestos a los casinos, pero ayer era a marca mayor, ¿no? Exoneración de impuestos que se mezclaban en realidad en las iniciativas legislativas del Ejecutivo, entre exoneración, por ejemplo, para llevar alimentos a la Amazonía, por tanto, para que los precios no subieran por el transporte que es caro, se pudiera exonerar impuestos, pero eso mismo lo extendía a mineras y petroleras. Y entonces, claro... Ya, pero es un contrabando descarado, ¿no? Es un contrabando descarado. O sea, el tema de reintegro tributario o exoneración al impuesto general de las ventas, que luego se hace a través de reintegro tributario de los empresarios en la Amazonía, no tiene relación con el asunto que es de exoneración del IGB para las empresas petroleras y mineras en plan de exploración. ¿Por qué se le ha metido o se ha mezclado uno con otro? Para tratar de meter como contrabando, es lo único que se me ocurre, congresista. Un absoluto contrabando, claro, una absoluta falta de respuesta, una maniobra sin duda del gobierno, en este caso Martín Vizcarra, del MEF, ¿no?, porque quien además defendía el tema era la Comisión de Economía, que preside el congresista Carlos Uruz, ¿no? Y entonces, claro, si mezclan todo, como pasó también con el otro proyecto de ley, en el que incluso se mezcla iglesias, ONGs, fundaciones, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo uno vota en contra de que haya una exoneración tributaria para bajar los costos o mantener los costos de alimentos para la gente? Eso sería un crimen, ¿verdad? O sea, uno dice, oye, se trata de alimentos o incluso podría tratarse del tema de salud. Pero si lo ponen juntos, entonces claro, lo pasan de contrabando y hacen un uso mendaz, un uso astuto, ¿no? Ladino de toda esta legislación, porque en el fondo, en realidad, uno ya no sabe si lo que les interesa es mantener los precios de los alimentos y de las importaciones que puedan servir como de manera útil para la gente, o si realmente les interesan los grandes negocios de las empresas. Y yo creo que es lo segundo. O sea, lo segundo es la carnecita de todo esto, ¿no? Es decir, claro. Bueno, pero es además... Son 4, 8 empresas, 10 empresas. Sí, claro. Sí, pero es además increíble... Tienen relaciones, ¿no? Claro, pero además es increíble cómo esto sale del MEF, ¿no? De un MEF que justo ayer, para que la gente tenga idea, justo ayer teníamos la foto del MEF. Y la foto del MEF era un grupo bastante grande de trabajadores de RENIEC reclamándole al señor Oliva que no corte derechos obtenidos. No es que le den derechos, no corte derechos. Derechos que ya los trabajadores de RENIEC tienen hace buen rato, ¿ok? Y que el señor Oliva a través del MEF y a través del gobierno de Vizcarra les está cortando. Y resulta que la explicación es no hay plata. No hay dinero. Y por el otro lado, este mismo MEF argumenta en el Congreso a través de una iniciativa que la plantea el Ejecutivo diciendo, ok, acá te digo que no hay plata y acá te digo si no sobra y así que te sigo exonerando a ti, gran empresa. Es lo que hay que poner un poco en la cabeza de la gente, esa dicotomía casi bipolar de el sistema o el modelo que nos acompaña durante los últimos 30 años, que es muy duro para la gente común, para el empresario chico, para el emprendedor pequeño, pero muy generoso, casi al nivel del regalo y el remate con el inversionista grande, ¿no? Ayer se pusieron furiosos, ¿no? Y quisieron, bueno, de hecho hicieron un escándalo, me llenaron de insultos, incluso cuando les dije que estas leyes son leyes de patria, ¿no? Estas leyes son las leyes de los lobbies que hay ahí en el Congreso, ¿no? Y está claro en qué sentido. Cuando discutimos hace unas semanas la ley de presupuesto, estábamos discutiendo, por ejemplo, si las pensiones. Hay pensionistas en el Perú que están ganando 80 soles, 110 soles mensuales. Y uno dice, ¿por qué no vamos a una reforma de la ley de pensiones, ¿no? Y que pudiera ser el salario mínimo vital.
se arañan las vestiduras, dicen que no hay plata, que no podemos regalar, que el Congreso no tiene iniciativas tributarias, que el Congreso no puede crear impuestos, que el Congreso no puede generar desequilibrios fiscales porque eso está prohibido por la Constitución, y efectivamente, y esa es atribución del MEF. Pero cuando vienen para regalar, ¿no?, a las grandes empresas, porque eso es lo que se está haciendo, o sea, las exoneraciones, en este caso son ayudas económicas que finalmente pagamos todos los peruanos, ¿no? Sí, claro. Y en este caso son para exploraciones mineras y petroleras, como ya en su momento lo han hecho también, por ejemplo, con LAM y sus repuestos, ¿no? Con el tema de que hay que abaratar los costos de transporte, y uno dice, claro, es loable que pensemos que si el transporte de las personas de Amazonía hacia otras regiones del país solo se puede dar por vía aérea, ¿por qué no bajarlo? ¿Por qué no ayudarlo? Pero que eso sirva para beneficiar a una empresa, eso es lo que molesta, eso es lo que indigna y eso es lo que hay que denunciar, ¿no? Y en ese sentido, como lo señalé ayer, oiga, esto es la borrachera en la que el 68% del voto o del respaldo popular que tiene el presidente Vizcarra está utilizando el MES para, con ese supuesto respaldo, dar leyes, por ejemplo, que han llevado a prohibir la negociación colectiva en el sector público, han llevado en este momento a que se anuncien medidas antilaborales y la renuncia del ministro de Trabajo, han llevado... Y querer bajar vacaciones a 22 días... ¿no? En términos ambientales, en Cajamarca ahorita hay la muerte de 17.000 truchas en la zona de Hualcayó. Lo ha causado la empresa Golfi. ¿Cómo anda la fiscalización? ¿Cómo anda la institucionalidad ambiental? No, se le sigue regalando y dando una serie de prerrogativas. Y, no, claro, y en la Amazonía hemos tenido 20 días de 8.000 barriles de crudo tirados al medio ambiente, y el Estado y el gobierno de Vizcarra, con sus dos ministros, principalmente de Energía, Minas y de Ambiente, y de Salud, si queremos poner, porque tiene que ver con atentado con la vida, no han podido entrar sino hasta ayer. O sea, y hay un problema realmente muy serio de gestión. Debe saber, tenemos un informe de derrames petroleros. El Frente Amplio planteó en 2016 que se creara una comisión de investigadoras de los derrames petroleros, porque este último es uno de una larga serie de derrames petroleros. Esto último es brutal, esto último es realmente fuerte. Muy fuerte. Es. Entonces, no es nosotros planteamos que se creara una comisión investigadora, pero la mayoría, Fujimorista y el APRA, ciertamente se pusieron de acuerdo y dijeron el Frente Amplio no la preside. Y hicieron que la presida el premier Villanueva. Él presidió, se hizo la investigación. El informe lleva más de un año. Nunca ha sido debatido en el Pleno del Congreso. No quieren que se debata. Y ahora tenemos un nuevo derrame que, además de afectar la salud, de afectar el medio ambiente, afecta sustantivamente la economía de la Amazonía, en la medida en que el canon petrolero es muy importante en los ingresos fiscales de Amazonía. Entonces, ahora, ¿cuál ha sido los temas se escapan de la mano, ¿no? ¿Cuál ha sido la postura de las otras bancadas? Esta es una propuesta que entra, yo diría, de contrabando, porque la discusión en Amazonía y la discusión respecto al reintegro de la Amazonía más o menos estaba en agenda. De hecho, en Loreto, en mi tierra, se discute mucho el asunto y hay una posición de la gran cantidad, de la mayoría de gente que ya está harta de este reintegro, que beneficia a 3 o a 4 empresarios y no a la gente de manera directa. Pero se mete un contrabando para jalar esta exoneración o el debate de la exoneración del IGB en la Amazonía para seguir exonerando a empresas de hidrocarburos y mineras. ¿Cuál ha sido la postura de las otras bancadas? Entiendo que estamos en cuarto intermedio, pero ¿cuál ha sido la postura, por ejemplo, de la bancada de Fuerza Popular, de la bancada del APRA, de Acción Popular, de APP y de las otras bancadas, congresista Arana? Bueno, la bancada del APRA totalmente respaldando, como señaló el congresista del Castillo, este era un tema de los enemigos de la inversión privada, así llamados que decimos no regalen el país, ¿no? No estamos en remate, el Congreso no es Papá Noel, las empresas mineras y petroleras no necesitan panetones, mientras la gente no tiene, los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los jubilados no tienen plata, ustedes siguen regalando el país. Entonces, ni siquiera hay informe técnico del Ministerio de Economía y SUNAT, pero ellos lo han planteado así. Entonces lo apoya el APRA, lo apoya Fuerza Popular una parte, ¿no? Porque votaron dividido, ¿no? Lo apoya la bancada de PPK, ¿no? Lo apoya la bancada de Acuña, de APP, ¿no? En el caso de Acción Popular, el congresista Lejano, cuando hubo la propuesta de la congresista Salgado de que se votara por separado, en el caso de las exoneraciones tributarias para petroleras y mineras votó
en contra, pero a la hora de votar por el conjunto de la ley, porque esto lo han amarrado, pues, ¿no? O sea, es decir, el artículo 1 lo han amarrado con el 2, con el 3. Qué increíble. Entonces, al final se vota el conjunto de la ley. Y por eso es que nosotros, estando de acuerdo con que se debata, se discuta, tengamos la información, que si puede haber una exoneración para temas de alimentos o de salud, lo veamos. Pero lo que no se puede hacer es juntarlo. Entonces, cuando la bancada de Acción Popular ha votado la ley en íntegro, ha votado en ámbar. Pero ámbar, pues, es un ni sí ni no, ¿no? Entonces, solo la bancada del Frente Amplio, ¿no? Nuevo Perú, ¿no? Y algún voto independiente ha votado en contra. Pero se votó la norma, no se quedó en cuarto intermedio. Por las exoneraciones tributarias y el regalo de nuestros recursos naturales a las mineras y petroleras en la etapa de exploración, ¿no? O sea, se terminó votando con esta arana, no es que está en cuarto intermedio el asunto pendiente de votación, ya se votó y se ganó. No, se votó y lo han impuesto, ¿no? Okay. Es indignante, el país entero debe saber que en esta cosa, en otras, el gobierno de Vizcarra con el fujimorismo tienen problemas, digamos, y los debaten, discuten, ¿no? Y eso lo hemos visto en el marco del referéndum. Pero cuando se trata de defender los mismos intereses económicos, ahí están juntos, ¿no? Sí, pues. Y yo ayer justamente es lo que les cuestionaba, ¿no? Decía, bueno, la popularidad de Vizcarra es porque el Estado debe servir a la gente. Pero aquí, para servir a las empresas y tener un Congreso arrodillado a estos grandes intereses económicos, están juntos y eso muestra quién corta el jamón en este país, ¿no? Quiénes son los que finalmente visitan estas leyes. Y yo creo que en este sentido hay que recordar que varios de estos ministros han trabajado, o de estos congresistas, trabajan en las empresas privadas. Pues un tiempo en la empresa privada, otro tiempo en el Estado, ¿no? O familiares, amigos, que tienen redes comerciales y conflictos de intereses que es inaceptable que lo pasen de esta manera, y por eso nosotros demandamos que, por ejemplo, las bancadas se sinceren, ¿no? Porque a veces hay un discurso para la pantalla, pero a la hora del voto, que es lo que cuenta, ayer se ha aprobado, por ejemplo, estas leyes, incluso con una votación cuestionable, porque ni siquiera es votación calificada, ¿no? Debería, para estos casos, si el Frente Amplio se iba a plantear, ¿no?, que este tipo de leyes lo que puedan hacer es votar con mayoría calificada, por lo menos 2/3 partes. Claro, es un asunto económico y tributario. Así es, pero lo aprobaban así y le han generado graves daños a la Amazonía, ciertamente, y graves daños al país. Porque, por ejemplo, cuando nosotros planteábamos que deberían incluso usarse esos fondos para remediar ambientalmente, para que se resuelvan los problemas de contaminación que hay, bueno, fueron considerados marginalmente, ¿no? Lo importante para ellos, dicen, es promover las inversiones, regalando el país. Ese es el tema, ese es el tema de debate. Ese es el tema de debate, que por supuesto hay que ponerlo en agenda para seguir conversando, porque yo no sé hasta dónde vamos a llegar y hasta cuándo vamos a llegar con ese concepto. Congresista Arana, le agradezco mucho por responder nuestra llamada, gracias por actualizarnos en este tema. Me pareció importante que la gente sepa que ayer el Congreso, bueno, en este caso la mayoría del Congreso, en pared con el gobierno, le han regalado 3 años más a las empresas grandes, enormes, gigantescas, transnacionales que hacen exploración petrolera y minera en el país. Dicen que así se fortalece el tema de inversión privada. Solo que lo que no dicen es que con esa ayuda están hace ya como 16 o 17 años. Y uno dice, oye, ya pues, ¿no? Nadie quita que pues sí, pues hay que darle aliento, o sea, hay que darle un empuje siempre. Pero no vamos a vivir empujando toda la vida. ¿Por qué no empujas así al papero?